Para empezar cualquier tema que tenga que ver con lo que hoy somos, tenemos que empezar con Génesis, la raíz, el principio de las cosas, para ver cómo se dañaron y cómo en Jesucristo fueron restauradas. ¿Está entendiendo eso? Si usted no ha escuchado el resultado de la obra de Cristo en la cruz, le propongo que lo escuche y que lo escuche varias veces hasta que pueda entender. Oiga, ¿qué pasó en el Edén? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Y qué pasó cuando Cristo llegó a nuestra vida? Hermano, es maravilloso. Parte de eso lo tenemos que ver para poder darnos cuenta, hermano, qué es lo que estamos tratando. Si es verdad esto de la información genética o de las herencias de maldición o maldiciones generacionales, o si es que hay un invento aquí, si esto es una fantasía. Listo, entonces vamos con el primer texto, Génesis capítulo número 1. Vamos a ir despacio y vamos a ir orando cada vez que el Señor nos muestre algo por lo que hay que orar. Amén. Génesis 1:28, ¿lo tiene ya? Léalo conmigo, dice la palabra siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y los bendijo Dios. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué fue lo primero que hizo con la raza humana? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí. Esa palabra, bendijo, y los bendijo Dios, es el 1288 del hebreo. ¿Sabe qué significa? Bendijo. Arrodillarse, por implicación, bendecir a Dios como acto de adoración. Pero es que es Dios el que está derramando bendición, proclamando bendición, declarando bendición sobre el hombre. Allí está, entonces en el significado está la consecuencia, dice, y viceversa, al hombre. Otra vez léalo para que se dé cuenta. Arrodillarse, por implicación, bendecir a Dios como acto de adoración y viceversa, Dios al hombre. Dice, al hombre como beneficio. Dios entonces, me lo imagino, óigame, me lo imagino doblando su cintura, doblando su espalda y diciendo, te bendigo. Serás bendito sobre la tierra, todo lo que hagas será bendito. Lo que hagas con tus manos prosperará. Tus hijos prosperarán y serán mejor que tú. Póngale cuidado. Porque al bendecirlo, él le dice, fructificad y multiplicaos. Una de estas dos palabras es, tenga hijos, y la otra es, multiplíquese. Lo que yo le estoy dando a usted, la bendición que yo estoy declarando sobre su vida, multiplíquela sobre ellos. Eso hoy está vigente para nosotros. Pero bueno, espérese porque vamos despacio, ¿no? Vamos despacio. Entonces bendijo significa arrodillarse, por implicación bendecir a Dios como acto de adoración y viceversa, al hombre como beneficio. Dios le dio beneficio al hombre cuando dijo, bendita serás tú, bendita será todo lo que toques, bendita será tu esposa, tus hijos, todos serán benditos. Y vas a multiplicar esa bendición que yo hoy te doy sobre tus hijos, porque cuando le dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, le voy a recordar lo que significa la palabra fructificar. La palabra fructificar en el 6509 significa llevar fruto, literalmente o figurativamente, aumentar. No se va a quedar así, se va a aumentar esa bendición sobre los hijos. Aumentar, crecer, ser fértil. La bendición que Dios puso sobre Adán y sobre Eva se iba a multiplicar porque sus hijos serían fértiles. Óigame, cada uno va a recibir un don y ese don se va a multiplicar en ellos. Nuestros hijos van a ser más inteligentes que nosotros, más prósperos que nosotros. Oiga, más obedientes que nosotros, más santos que nosotros. Claro. Dice, fértil, fructífero, dar fruto. Pero también dice, multiplicaos. Multiplicaos 72:35 dice, aumentar en cualquier respecto. O sea, óigame, aumentar en cualquier respecto. El número
el número de gente se iba aumentando. Eso fue lo que le dijo el Señor. Vaya, tenga hijos y la bendición que yo le he dado a usted, multiplíquela en ellos. ¿Hasta ahí vamos bien? Vaya, tenga, no, y más adelante dice, llenad la tierra. ¿Con qué? ¿Con qué? Llenad la tierra. ¿Con qué iba a llenar Adán y Eva la tierra? ¿Con qué? Pues con hijos. O sea que nos mandó a tener relaciones sexuales. No es como lo dice la religión tradicional, que el pecado del hombre fue tener relaciones íntimas. Eso es mentira. ¿No ve que es un mandamiento divino? Entonces, póngale cuidado. Aquí está entonces la bendición, pero esta se cambia. Génesis capítulo 3. Ya usted se da cuenta que en el capítulo 3, Eva es engañada y Adán desobedece. Él, dándose cuenta de lo que le pasó a Eva, sencillamente obedece a la voz de su esposa, y cuando le brinda de ese fruto, sabiendo de qué árbol era, él lo toma y come como ella. Listo, ahí vino la desgracia. Entonces, Génesis 3, versículo 17, 18 y 19. Aquí entonces vamos a mirar algo muy importante. Cómo se cambia la bendición cuando el hombre es desobediente. Dice, Génesis 3, 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Deténgase ahí. Tenemos que tener muy claro ciertas cosas. Pongamos en claro, mi hermano, ciertas cosas. ¿Dios maldijo la tierra? No. ¿Dios maldijo la tierra? No, no, no. Ya cuando el hombre peca, la tierra cae en maldición. Y lo que Dios le está diciendo es, mira la consecuencia de tu desobediencia. Por tu culpa, como consecuencia a tu pecado, la tierra será maldita. Bueno, alguien entonces me dijo, yo sí que he tenido conversaciones edificantes sobre eso con muchas personas, con teólogos. Pastor, es que la equivocación, me dijo uno, es que usted dice que el hombre quedó maldito, y no, el hombre no quedó maldito, fue la tierra la que quedó maldita. Otras dicen, no, la tierra no quedó maldita, y empiezan a tratar de explicar a la luz, óigame, a la luz de la teología, tratan de explicar cosas que no tienen otra explicación sino las que dice la Biblia. La Biblia no se puede explicar sino de acuerdo a lo que está escrito. ¿Quién dice amén a eso? Entonces Dios le está diciendo, por tu causa, Adán, por tu causa, la tierra será maldita. Léalo de nuevo, por favor. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Antes de proseguir, miremos realmente qué significa esa palabra maldita en el hebreo. Como usted sabe, las palabras en la Biblia, según de donde hayan sido tomadas, tienen un significado. Esa palabra maldita, 779, significa una sola cosa: abominar. Abominar, oiga, en la Biblia, en el mismo hebreo, en el 2781, que viene del 2778, ¿me está poniendo cuidado? La palabra maldita solo significa abominar, pero abominar en el hebreo significa contumelia. ¿Qué es esa palabra tan rara? Entonces me averigüé qué significa la palabra contumelia. Y la palabra contumelia significa oprobio, injuria u ofensa dicha a alguien en su propia cara. ¿Sabe qué hizo Dios? En la cara de Adán le dijo, mira lo que hiciste. Te maldijiste tú mismo. No, pastor, dijo que la tierra será maldita, pero y verá. Se lo dijo en la cara, te maldijiste tú mismo. Entonces, abominar es contumelia, desgracia. Y dice así, las partes pudendas. ¿Qué es eso? Las partes pudendas, abominación, afrenta, deshonra, vergüenza. Entonces me voy y me averiguo qué son las partes pudendas.
Y mire esto, mire lo que Dios le estaba diciendo a Adán, que había quedado maldita por la desobediencia de él. Dice así: pudendas, miembro viril en el hombre y vagina en la mujer, que por pudor se llevan cubiertas. Entonces, cuando dice las partes pudendas, abominación, afrenta, deshonra y vergüenza, está diciendo: ve, ¿sabes qué? Por lo que hiciste, la tierra ha quedado maldita. Pero entonces, ¿qué tiene que ver las partes del hombre? Es que el hombre fue hecho de la tierra. No. Léalo. Capítulo 2 de Génesis, versículo número 7. Es que usted tiene que ir paso a paso dándose cuenta que no me puedo apartar, que no puedo apartarme de la Biblia ni un centímetro, porque allí habría sospecha, allí habría riesgo de que no le estuviera enseñando la verdad. Capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué fue lo que Adán maldijo cuando desobedeció a Dios? La tierra. ¿Y él fue tomado de qué? De la tierra. Así que como hombre, la maldición se fue para él. Y está diciendo, según el significado de las palabras, que él mismo maldijo su aparato reproductor. Las partes sexuales, que tenemos que entender que es el aparato reproductor, tanto en el hombre como en la mujer. Y si el aparato reproductor cayó bajo maldición, bajo vergüenza, su descendencia, ¿cómo quedará? Los que se engendren, ¿cómo quedarán? Eso no tiene vuelta, hermano. Y cuando uno estudia como debe ser, estudiar el significado de las palabras, entenderlas y punto. No le ponga, no le quite, pero diga la verdad. Pero acepte lo que está diciendo la Biblia. El Señor le dijo a Adán: Adán, por tu causa, tú y tu descendencia han quedado malditas, en vergüenza, en deshonra. Por tu causa, por tu desobediencia. Maldita será la tierra con todo su producto. Y él es producto de la tierra. Adán es producto de la tierra. Así que el hombre entró en maldición con toda su descendencia. Oiga, allí está diciendo entonces, está explicando el Señor, ¿qué tiene que ver eso de la maldición? Lo que Adán hizo. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Óigame, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Será difícil levantar el pan de cada día. Será difícil, eso es lo que le estaba diciendo. Versículo 18, espinos y cardos te producirá. Usted no siembre nada en un lugar y verá que aunque usted no lo siembre, los espinos, los cardos, la maleza van a nacer por causa del pecado de Adán. A veces, hermano, uno no se detiene a pensar todo lo que trajo, toda la consecuencia que trajo a la humanidad del pecado de Adán. Si somos tomados de la tierra y la tierra por causa de la desobediencia de Adán quedó maldita, pues las generaciones, todo lo que llegó de Adán, las generaciones venideras hasta el día de hoy, nacen en pecado. Nacen con esta desgracia encima. Recuérdelo. Entonces dice, póngale cuidado. Abominar, contumelia, desgracia, las partes pudendas, abominación, afrenta, deshonra, vergüenza. Pero este 2781 viene del 2778. Y el 2778 dice, raíz primaria, arrancar. Al hombre le fue arrancada la vida que Dios le había dado. Arrancar, es decir, por implicación, exponer como al desnudarse. Se expuso el hombre como al desnudar, específicamente desposar, con una rendición, figurativamente criticar es decir, difamar. El hombre fue difamado, sobre el hombre vinieron cantidad de desgracias, de maldiciones, a causa de eso. Y está diciendo, versículo 18 de capítulo 3, espinos y cardos te producirá
y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, al quedar maldita la tierra, el hombre que fue tomado de la tierra quedó en la misma condición, en la misma desgracia. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Vamos bien, listo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? El cristiano que no estudia, el cristiano que escoge qué creer de lo que escuchó, sin ir a estudiar, sin ir a cerciorarse si es verdad lo que le dijeron o no, él toma partido, él toma un lado de la situación, él toma un pensamiento de la Biblia. Si le gusta ese lado de acá, dice, pero muéstremelo por la Biblia, pues. Eso es. Cuando alguien te da una idea, cuando alguien te dice, no, es que esto es así, muéstremelo por la Biblia. ¿Dónde está eso? Lo que pasa es que ahora, y sacan el argumento, no morirá el hijo por el pecado del padre. Sí, pero es que no han visto el contexto de lo que dice y hoy lo van, bueno, de pronto hoy no, de pronto sí. Pero vamos a ver en qué contexto se escribió eso. Pero ¿dónde está en el Nuevo Testamento que la humanidad toda quedó maldita? Que la humanidad hasta el día de hoy nace con una semilla de pecado. ¿Dónde está eso en el Nuevo Testamento? Le digo una cosa, está por todo lado. Pero le voy a leer unos versículos que no necesitamos más, porque es muy completo, en Romanos, capítulo número 5. Romanos, el capítulo número 5, que es el contexto, que es la ratificación de la desgracia del hombre por el pecado de Adán, de la herencia más grande, de la herencia de la maldición generacional más grande que pesa sobre la humanidad. Para los que dicen que no hay maldiciones generacionales, para los que dicen dentro de una ignorancia bíblica que no, ¿cuál? Eso no es verdad. Y algunos dicen en la misma línea de equivocación, dicen, no, uno llegó a Cristo y ¿ya qué? Si usted no conoce lo que le pertenece, usted no puede disfrutar de eso. Y cuando lo conoce, entonces lo lleva a la presencia del Señor y lo hace efectivo a través de la fe y de la correcta aplicación de la palabra. Dice entonces capítulo 5 de Romanos, el versículo número 12 en adelante. Romanos 5:12. Póngale cuidado a cada versículo de este texto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó. ¿A cuántos? ¿A cuántos? Le hago una pregunta. Lo que usted está leyendo y lo que ha conocido usted de la palabra, ¿le indica que sí existe la maldición generacional? Le estoy hablando de la maldición generacional y le hablo de la de Adán. ¿Sí existe la maldición generacional, sí o no? Bueno, pues resulta que el pecado primario fue ese, la transgresión, la desobediencia de Adán, la desobediencia. Pero ¿sabe una cosa? A partir de la desobediencia de Adán se fue multiplicando el pecado. Entonces ya fueron muchas las transgresiones. El hombre se ejercitó en otras cosas. No se quedó en la transgresión de Adán, que fue la desobediencia, no. Entonces vinieron la muerte, el hermano mató al hermano, vino entonces el adulterio, el hombre tomó varias mujeres. El pecado se amplió en una cantidad de ramas bien impresionantes. ¿Y sabe por qué me gusta este texto? Porque en pocos versículos se explica todo en lo que se amplió, en lo que se ramificó la maldición de Adán y se convirtió en maldiciones generacionales. Lea conmigo entonces a partir de ese versículo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo así, pastor? Pero es que un niño dentro del vientre de su madre no ha pecado. Perdóneme,
pero absorbió, recibió la información genética. Los genes contaminados de pecado de sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, le llegaron a él, le formaron su cuerpo. Ahora ese cuerpo lleno del pecado, de la información pecaminosa de sus antepasados, oiga, ese cuerpo es vulnerable ante la ira de los demonios para que venga y lo dañe, lo enferme, lo llene de cosas terribles. Eso es claro aquí. Por cuanto todos pecaron, entonces las maldiciones generacionales son bíblicas porque la Biblia dice que todos pecaron. Y entonces el pecado pasó de los padres a los hijos, de los hijos a los nietos, de los nietos a los bisnietos, etc. ¿Lo tenemos claro? ¿Y por qué todos pecaron? Porque yo estaba en los genes de Adán cuando Adán pecó. ¿Usted también? Así es. Si no, no necesitaríamos a Cristo. Siga leyendo, por favor. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Eso es de Cristo. 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, oiga, uno solo pecó y el resto de la humanidad murió. Murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Mire cómo aparece en escena que en medio de esa maldición generacional, por favor, póngame atención, no se vaya a perder, en medio de esa maldición aparece Cristo, y Cristo es la solución para esa maldición generacional. Pero déjeme decirle algo muy claro, por favor, entiéndalo. No es por el hecho de que yo digo, creo en Cristo, entonces ya puedo decir, ¿cuál maldición generacional? A mí eso no me toca, ¿no ve que yo estoy en Cristo? No es así. No es así. El problema en la iglesia ha sido precisamente ese, que las personas se llenaron de una fantasía, que por el hecho de ir a una iglesia, pero no estudian la Biblia, por lo tanto no conocen lo que les corresponde, y como no lo conocen no pueden creer en Él, siguen viviendo de la misma manera como una persona natural, bajo la misma desgracia, bajo la misma maldición, y entonces hacen a Cristo o muy débil, o injusto, o hacen al diablo potente, poderoso, porque yo estoy en Cristo pero me siguen pasando las mismas cosas. Eso no tiene solución. Oiga, eso no tiene solución sino en Cristo. Pero no tiene explicación sino a través de la información genética, a través del pecado que fue pasando de padres a hijos. Es la única forma de explicar eso. Es la única forma de explicar el por qué personas en la iglesia hoy en día, hermano, con muchos años, siguen padeciendo la enfermedad de su papá o de su mamá, siguen teniendo que sufrir la ruina de sus padres, de sus abuelos. Están esclavos del mismo pecado que afectó a su papá y a su mamá. Claro, el mismo adulterio. Todavía en la iglesia y les sabe la boca a licor. Uy, quisieran tomarse un trago. Y muchos han levantado doctrinas diciendo, eso no es pecado, para poder seguir haciendo lo que su papá le enseñó. Le recomiendo algo, si usted quiere ampliar esto. Un estudio que se llama El poder de la herencia. Claro, usted lo pide y usted sabe que es gratis todo. Dice entonces, y con el don, ya sabe que la solución es Cristo, ¿no? Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Oigan, no solamente por hacer la oración de fe, dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Deténgase ahí, por favor. Vamos a estudiar dos palabritas que hay allí, pero escuche esto. Hay personas que estuvieron toda la vida en una iglesia y nunca recibieron la abundancia de la gracia. Nunca el Espíritu de Dios los pudo convencer que se merecían estar sanos, que se merecían estar bien, provistos de todo bien material. A ellos les parecía pecado el dinero, les parecía pecado las riquezas. Pensaban que estar enfermo era virtuoso, que se estaba más cerca de Dios si se soportaba una enfermedad crónica
que vino del papá o de la mamá y decían, ahí sobrellevando esto que Dios me puso. No saben lo que Dios les ha concedido, no lo conocen. Pero entonces, ¿sabe qué? Hacen de eso una doctrina y el que dice otra cosa diferente, no, ¿qué va? Eso está muy extraño, eso está muy raro, no, es que uno tiene que padecer, uno tiene que sufrir. Entonces, ¿para qué sufrió el Señor Jesús? ¿O será que fue insuficiente el precio que Él pagó? No escuché nada. ¿Será insuficiente? Entonces, póngale cuidado que en estos dos versículos, 16 y 17, hay dos palabras. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Esa palabra condenación, 26:31, dice sentencia adversa. La condenación fue una sentencia adversa. ¿Cuál fue esa sentencia? Maldito. Esa fue la sentencia. Allá, en Génesis. Maldita será la tierra por tu causa, y con la tierra tú. Y no le estoy poniendo palabras de más en la boca del Señor, porque Él dijo, maldita será la tierra por tu causa, y a Adán, Dios mismo lo creó de la tierra, lo formó de la tierra. Esa es la sentencia adversa. Después de que te bendije, no te conservaste en la bendición, maldito eres, con la tierra entera. Y esa palabra maldición entonces tiene que ver con las partes pudendas del hombre y de la mujer. Todo lo que viniera como fruto. Y lo que en un principio fue, tenga hijos y que toda esta bendición que yo le di se multiplique en ellos, ahora es contrario. El ser humano sigue teniendo hijos, pero ahora tanto la bendición como la maldición por el pecado de Adán se multiplican en los hijos. ¿Y bendición por qué? Por la obediencia. Porque hay personas que aunque no conocen la Biblia, por temor, porque el papá le enseñó. Alguien me preguntaba, pastor, ¿por qué el hombre sin Cristo no solamente hace lo malo, sino lo bueno? ¿Por qué? Si no conoce a Dios, debería ser todo malo. No, es que él comió, el hombre, Adán, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora hay una mezcla, hay una revoltura en el hombre sin Cristo, en la mujer que no tiene a Cristo. En aquellos que aman, en aquellos por los que su corazón se inclina, entonces les hace el bien. Sus hijos, su familia. Pero hay que le hagan algo. Está la mezcla allí del bien y del mal. Uy, le hacen algo y entonces odia, aborrece, desea muerte. Y el Señor viene a solucionar ese problema. Con la palabra viene a partir el alma y el espíritu. Hágase para allá usted y hágase para acá usted. Para que no haya esa mezcla del bien y del mal. Entonces, está diciendo que condenación significa sentencia adversa o veredicto. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. La transgresión es la equivocación, voluntaria del ser humano, que sabe que eso está mal, porque a él no le gustaría que hicieran eso con él, pero se lo hace a otros. Eso es. Dice el 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿qué fue lo que reinó? ¿Sabe qué significa la palabra muerte? La palabra muerte tiene muchos significados, tanto en el hebreo como en el griego. En esta parte, la palabra muerte significa literalmente o figurativamente falta de vida, muerte. En el hombre se extinguió la vida de Dios y la vida del cuerpo, la vida del alma se fue extinguiendo a causa del pecado. Ese es el problema que tuvo que venir a solucionar Cristo. Ahora, ¿cómo lo solucionó? ¿Cómo lo solucionó? ¿Cómo Cristo solucionó ese problema? Piense una cosa. La gente dice, yo estoy en Cristo y en Cristo ya solucioné todo. Bueno, demuéstrelo. Hay gente que dice, pastor, yo no creo en la sanidad interior. Entonces yo le digo, qué bueno que no crea, pero también qué bueno que no la necesite. Porque si usted dice que no cree, es porque no la necesita. Demuestre que es capaz de cambiar solo, que ha renunciado a la ira, a la amargura, al pleito, a la contienda, a los celos, a la envidia. Y entonces yo le digo, gloria a Dios porque usted no necesitó eso. Porque no necesita a Cristo, porque fue Cristo el que vino a sanar a los quebrantados de corazón, ¿sí o no? Bueno, entonces dele la gloria al Señor.
Denle la gloria a Dios. Que no hay maldiciones generacionales. Ah, bueno, lo felicito. Sí, qué bueno. Está bien. Gloria a Dios por eso. Pero ¿y entonces por qué usted anda arrastrando cosas de su papá o de su mamá? ¿Por qué? Yo le pregunto, ¿por qué? Ah, que no. Pastor, pero es que la Biblia dice que no morirá el padre por el pecado del hijo, ni el hijo por el pecado del padre. Así dice la Biblia, pero ¿no sabe en qué contexto lo dice? Escuche, ¿no sabe en qué contexto está diciendo eso? Por favor, acompáñenme a Jeremías capítulo 31. Jeremías. Vamos a leer desde el versículo número 27, por favor. ¿Qué dice la Biblia allí? ¿Qué dice el título? ¿Qué dice? Grítelo, por favor, grítelo. ¿Qué dice? Eso. Oiga, ¿sabe que el contradictor, el amante de la ignorancia, sabe que no ha visto? Que lo que va a leer solamente se dará en el nuevo pacto y bajo las condiciones establecidas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Porque las cosas, óigame, las cosas no se consiguen así nomás. Póngale atención, hermano. Mire, hermano, ¿qué está diciendo, pastor? ¿Que yo tengo que pagar el precio? No, que tenemos que conocer para obedecer. Eso es. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer para obedecer. ¿Cuánta gente pensó que porque le predicaron a Cristo, Cristo es su Salvador? Él dijo, sí, Cristo es mi Salvador, pero nunca, oiga, nació de nuevo tal vez, pero no se convirtió. Nunca hubo un traslado del hombre viejo con la conducta del hombre viejo, del animal no regenerado, al hombre nuevo, al hombre con una naturaleza de justicia y santidad. Nunca, nunca. Él habló de Cristo y dijo, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi fortaleza, Él es mi ancla, mi escudo. Cristo, pero lleno de ira, lleno de odio, pidiendo juicio contra los demás, y se murió así. Y él jura que se salvó. Pero tendríamos que preguntarle hoy, ¿dónde está? Claro, hermano, porque escuché esto. No es cuestión de que yo ya estoy en Cristo y punto, no. No. Cuando se nos presentó a Cristo, se nos presentó la necesidad de estudiar, de conocer a Dios, de entender su palabra, para que conociéndolo y entendiéndolo, entonces podamos creer y obedecer a eso que creemos. ¿Quién entiende lo que le estoy diciendo? Ah, bueno, hermano. Por eso el Señor Jesucristo no predicó diciendo, crean en mí y ya, listo, no hay problema. No, arrepentíos y convertíos, fue lo que les dijo. ¿Qué les dijo? Hermano, el arrepentimiento puede ser algo que sucede en un momento, pero la conversión es un proceso del resto de la vida. La conversión es un proceso de aquí en adelante hasta que venga Cristo. Entonces, cuando nosotros leemos lo que hay allí, lo que la gente no entiende es que lo que está diciendo es que en Cristo usted y yo ya no tendremos que morir por el pecado de nuestros padres, pero bajo la enseñanza que viene desde el Antiguo Testamento. Yo debería estar orando ya, pero es que no quisiera soltarle este tema, hermano. No quisiera soltarle el tema para que usted tenga temas claros y podamos orar sobre temas claros. Le estoy diciendo entonces que para poder que el hombre no muera por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo, oiga, primero el padre no puede ser alcahuete con el hijo. Y el hijo tiene que tener claras las cosas que Dios dice sobre el pecado de su padre. Mire lo que dice la Biblia. Póngale atención. Levítico capítulo 26, versículo 37. 26:37 dice, estamos hablando de las consecuencias de la desobediencia. Dice, tropezarán los unos con los otros como si huyeren ante la espada, aunque nadie los persiga. Y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Espérese, míreme acá. ¿Qué les está diciendo el Señor? Ustedes no van a poder prosperar por lo que ustedes hicieron, y no solamente por lo que ustedes hicieron, sino por lo que hicieron sus padres. ¿Está diciendo eso el Señor o no? Escúcheme algo. Aunque la gracia es la gracia, el trato con las maldiciones generacionales ya venía desde el Antiguo Testamento y no ha cambiado. No ha cambiado. Y se lo voy a demostrar. Se lo estoy mostrando como el Señor lo mostró y lo estableció en el Antiguo Testamento.
Y le voy a mostrar cómo en el nuevo sigue vigente esa forma de quitarme de encima las consecuencias de los pecados de mis antepasados. Entonces está diciendo, mire, ustedes van a decaer, no van a poder prosperar, no solamente por lo que ustedes hicieron, sino por lo que sus padres hicieron antes de usted. 38, leamos. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Mire la solución aquí, así juntica, sin dolor, sin anestesia. El Señor está diciendo, ustedes no van a poder prosperar. No, van a decaer por su pecado y por el pecado que antes de ustedes sus padres cometieron. Pero tranquilos, yo les doy la solución aquí, sin darles mucha vuelta y sin cobrarles nada. Dice, y confesarán su iniquidad. ¿Qué hay que hacer? La iniquidad de ellos. ¿Y la de quién más? Dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Espérese, pastor, un momentico, ¿cómo así? No entiendo. ¿Por qué yo voy a tener que confesar los pecados que no cometí? Así me han dicho cristianos. ¿Cómo así, pastor? ¿Y yo por qué tengo que confesar pecados que no cometí? Hermanito, entiéndalo, porque cuando su papá cometió, usted estaba dentro de los genes de él. Él te contaminó de ese pecado, de esa información genética. Así como estábamos en Adán cuando él pecó, cuando desobedeció, así mismo durante esas generaciones de allá para acá, estuvimos en los genes de nuestros antepasados, mientras que ellos cometieron las más terribles abominaciones, mientras violaron, mientras cercenaron cuerpos en esas guerras que hubieron antes de nosotros. Oiga, mientras que mintieron y robaron, ahí estábamos nosotros. Pero el Señor tan lindo que dijo, no, yo no los voy a poner a cargar con la consecuencia de todos esos antepasados suyos, solo de 4 generaciones atrás, solo de 4. ¿Lo ha leído o no? ¿O lo quiere leer? Éxodo capítulo 20. Eso es lo que nosotros llamamos los mandamientos de la ley de Moisés. No sé por qué algunos cristianos que no han estudiado la Biblia, siguen diciendo que estos son los mandamientos que nos rigen a nosotros. No, a nosotros nos rigen los mandamientos de Cristo. Pero es muy bueno mirar lo que dice aquí de las maldiciones generacionales. Versículo 4, Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Está hablando de la idolatría. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y si usted va a Éxodo capítulo 34, versículo 17, igual le está diciendo, y no perdono la iniquidad, sino que visito la maldad del hombre en la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Eso es. Y a lo que se enfrentaron los hijos de Israel fue precisamente a esto, allá en Levítico, y el Señor le estaba diciendo, ustedes no van a poder prosperar por el pecado que ustedes cometieron. Y no solamente por el pecado que ustedes cometieron, por el pecado que cometieron sus padres, sus antepasados. ¿Hay referencias bíblicas sobre esta verdad? ¿Hay en algún lado de la Biblia algo que nos muestre que lo que hizo el Padre lo repitió el Hijo? Sí, claro. Le voy a mostrar algo bien puntual. Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Diga conmigo primera mentira. No, dígalo fuerte, primera mentira. Capítulo 20, versículo 1. Capítulo 20, versículo número 1. De allí partió Abraham
ya era Abraham, ya se había convertido. De allí partió Abraham a la tierra del Neguet y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Listo. Pasó el tiempo, nació Isaac. Isaac se apartó de su papá, bueno, murió el papá. Capítulo 26 de Génesis, capítulo 26. Le estoy dando la mayor cantidad de pruebas para que usted sepa algo que ya sabe y que el Espíritu de Dios le da testimonio de que es así, que es bíblico. Que los padres generan información, heredan información sobre sus hijos y otras cosas. Versículos 6 y 7, 26, Génesis capítulo 26, versículos 6 y 7, dice la palabra. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Repitió lo mismo del papá. Oiga, y no va a decir amén a esto. Si quiere levantar la mano porque a usted le ha sucedido, pues levántela en silencio. ¿Cuántos de nosotros hemos visto conductas de nuestros padres repitiéndose en nosotros? Hermano. Y hay algo bien poderoso, hermano. La herencia exige autoridad, reclama derechos, somete a la persona, porque fue un derecho que Dios le dio al ser humano. Multiplicad y fructificaos. A fructificad y multiplicad. Al revés. Fructificad y multiplicaos. Eso lo dijo Dios. Para lo bueno, hoy te bendigo. Ten hijos y esta bendición multiplícala en ellos. El hombre pecó, desobedeció, pero se siguió cumpliendo esto, tanto en lo bueno como en lo malo. Sí, nuestros hijos nacen y crecen más inteligentes que nosotros, pero si nosotros no hemos solucionado un problema, un pecado, en ellos se va a multiplicar mucho más. Que Dios nos guarde a usted y a mí. Le voy a mostrar dónde el Señor le enseña al pueblo de Israel, a Aarón, que tiene que confesar los pecados de sus antepasados. No vaya a dejar sin estudiar mucho más. Levítico 26, no lo deje de estudiar. Donde yo quede 37, 38, usted lo va a estudiar. Pero le voy a mostrar dónde el Señor le enseña a Moisés para que le enseñe a su hermano Aarón a confesar pecados ajenos, no de él, sino de sus antepasados. Levítico capítulo 16, Levítico. Léalo conmigo, por favor. Cuando hubiere acabado de expiar, de limpiar del pecado, el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, oiga, de todo el pueblo. Como sacerdote lo puso a confesar los pecados, las iniquidades de todo el pueblo. Dice, de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto. Míreme acá. La solución del peso, de la consecuencia de la transgresión de los padres sobre los hijos está en Levítico. Dios se lo enseña en el capítulo 16, pero en el capítulo 26 lo describe de esta manera. Y decaerán por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres, pero confesarán su iniquidad, pero también confesarán la iniquidad de sus padres con que se rebelaron contra mí. Eso no ha pasado. Escúcheme, eso no ha pasado de moda. Vamos a orar un poco, pero le voy a mostrar un solo texto y el próximo viernes, con ayuda del Señor, vamos a recomenzar el tema de la confesión. ¿Está bien? Y le voy a mostrar algo que tiene que ver con la transferencia de herencia. En el Nuevo Testamento hay textos que muestran cómo los hijos recibieron informaciones genéticas buenas y malas de sus padres. Pero mire cómo está vigente en el Nuevo Testamento la necesidad de confesar. Primera carta de Juan,
Primera carta de Juan 1:9 dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, tanto la maldad por lo que nosotros hicimos como la maldad que recibimos de nuestros padres. ¿Quién dice amén a eso? ¿Pero cómo se debe de hacer? Ahora, cada punto de lo que es la sanidad interior y de la liberación siempre tendrá una oposición entre los que aman la ignorancia. Aquí en este punto de la confesión, entonces se levantan a decir, la Biblia dice, no traerás a memoria cosas pasadas. Y con ese texto tratan de destruir, hermano, una enseñanza tan poderosa del Señor, que si tuvieran más temor de Dios no se atreverían a eso. Porque cuando la Biblia dice, óigame, cuando la Biblia dice, no traigas a memoria cosas pasadas, no está hablando de confesar el pecado, no. Está dentro de otro contexto y si quiere, en la próxima semana estudiamos ese contexto. Porque del pecado el Señor dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, cuénteme. ¿O no? Y cuando en Levítico dice, y confesarán sus iniquidades y las iniquidades de sus padres, ¿qué tiene que hacer el que va a confesar las iniquidades, los pecados de sus padres? Acordarse. Yo me acuerdo que mi papá era bien mujeriego. Yo me acuerdo que mi papá engañaba a mi mamá. Y después de que llegaba de estar con la amante, cogía golpes a mi mamá y nos hacía esconder debajo de la cama a todos nosotros. Yo recuerdo que él robaba al vecino. Claro, hermano. Se tiene que acordar. Escúcheme. Si la palabra arrepentimiento significa pensar diferente o después, quiere decir que la confesión tiene todo que ver con el recordar las equivocaciones del pasado, los pecados del pasado, para confesarlos a Dios y de esa manera salir del problema. ¿Qué dice el Señor en Levítico 26? Que después de que el pueblo confiese, entonces el Señor tendrá misericordia de ellos. Pero tiene que confesar no solamente la iniquidad de él mismo, de esa persona, sino la iniquidad de sus padres. Léalo y verá que dentro de una semana vamos a seguir.